de la última menstruación depende de la normalidad del ritmo de la menstruación, porque puede haber estado modificado por el uso de los anticonceptivos también. En cuanto a los accidentes y complicaciones en el embarazo actual, aquí va a ser necesario investigar los trastornos ocurridos durante el embarazo, como los vómitos simples o la emesis gravídica. Aquí en la constipación suele producirse por infecciones hormonales, neurovegetativas y también la polaquiuria. Esta frecuencia de las misiones está dada por las modificaciones hormonales. ¿Infección hormonal? A ver, explícame La eso de infección hormonal en la constipación. influencia, disculpe, doctor. Infecciones de los... Bueno. Influencias hormonales, neurovegetativas. Entonces, ahora en el examen clínico general se debe evaluar el peso, la actitud y la marcha, la cabeza y el cuello, el tórax y el abdomen. En el peso, en las primeras semanas suele observarse un adelgazamiento seguido por un aumento de peso. Luego, el incremento de peso comienza a atenuarse conforme se acerca el parto. Y ya en la actitud y la marcha, en el embarazo avanzado, el centro de gravedad se modifica, la cabeza y el tronco son rechazados hacia atrás en una proporción más pronunciada. En cuanto al examen clínico de la cabeza y el cuello, suele verse en la nariz estar hiperémica durante el embarazo. También en la boca es frecuente encontrar hiperemia de las encías y es frecuente que sangren al cepillarse. Y en el cuello suele notarse también un ensanchamiento de la base, lo cual es debido a una ligera hipertrofia de la glándula tiroides. También suele observarse estos puntos en un 80% de las embarazadas. En cuanto en el tórax de la embarazada se modifican las características de las mamas, especialmente en las nulíparas. Las razones se hacen más gruesas y sensibles. Los pezones, disculpe, se hacen más gruesos y sensibles. Y el pezón y la aureola se oscurecen al depositarse gran cantidad, esto es debido al depositarse gran cantidad de pigmento. En el abdomen, en la segunda mitad del embarazo suele aparecer en la piel de la región abdominal estrías o grietas que adoptan una forma curvilínea. El diagnóstico del embarazo, aquí en el diagnóstico va a depender de la época del embarazo, lo cual en el diagnóstico de la primera mitad solo se encuentran signos y síntomas generales o signos de presunción o de probabilidad. En cuanto a los signos de presunción, o generales, aquí va a tratar de las manifestaciones subjetivas y objetivas como la cialorrea, las náuseas, vómitos, las modificaciones de apetito y del gusto. También las aversiones a ciertos olores. Ya en los signos de probabilidad o locales, vemos la menorrea, los signos vulvovaginales, los signos uterinos y los signos uterinos. En cuanto en la menorrea, toda mujer con actividad sexual sana y periodos regulares, lo cual al desaparecer la menstruación debe pensarse que está embarazada, un hecho que nos debe orientar hacia el diagnóstico. Y en los signos vulvovaginales, un signo muy importante es que la vulva, la vagina y hasta el cervix cambian de color poniéndose violáceo, sobre todo en la mucosa del vestíbulo vulvar, en la proximidad del meato.
Los signos uterinos, aquí en los signos uterinos se reunirán mediante el tacto por vía vaginal combinado con la palpación externa. En el embarazo se van a producir también cambios en el útero en cuanto al tamaño, la forma, la consistencia, la situación. ¿Qué pasa con el signo de noble budding? Signo de noble budding. Sí. El signo, no estoy muy seguro, pero es de la posibilidad de tactar el útero a través del fondo del saco, si no me equivoco, sacos laterales de la vagina. Eso, doctor, no estoy muy seguro de eso, doctor. Continúe. En el embarazo se van a producir, había dicho, los cambios del tamaño del útero, en la forma, en la consistencia y la situación. En cuanto en el tamaño, el útero adquiere una forma esférica y va creciendo paulatinamente, de modo que al final de la cuarta semana tiene el tamaño de una naranja y al final de la octava semana el de un pomelo y al final de las 13 semanas de una cabeza de un recién nacido. En cuanto ahora a los cambios en la forma, aquí fuera del embarazo el útero sabemos que tiene una forma triangular, lo cual en la octava semana ya se vuelve piriforme y esférico o globoso a las 13 semanas. Y se va a producir ya después, en adelante de las 18 semanas, ovoide. Y ahora en los cambios de la consistencia, el útero va a adquirir una consistencia de higo maduro. Y esta investigación se va a dar mediante el tacto y la palpación combinado. También en los cambios de la situación, el cuello uterino se va a dirigir progresivamente hacia atrás, comprimiendo el cuerpo sobre la vejiga, aquí ocasionando la polaquiuria. Los métodos auxiliares de diagnóstico, aquí en la actualidad se destacan entre algunas de las siguientes pruebas: los estrógenos o progesterona, las pruebas laboratoriales y la ecografía. En cuanto ya al diagnóstico de la segunda mitad, los signos de certeza, aquí existen algunos signos clínicos de certeza que se encuentran después de las 20 semanas de gestación. Los signos clínicos que se aceptan como indiscutibles son la percepción de los movimientos activos del feto, la palpación abdominal, lo cual aquí nos va a permitir reconocer el tamaño, la consistencia y la desviación del útero también. También vemos el peloteo abdominal, la percepción por palpación de partes fetales también. En cuanto a la auscultación tiene la finalidad de descubrir los ruidos cardíacos fetales. La auscultación directa o inmediata, esta se va a dar aplicando el oído sobre el abdomen. Y la auscultación indirecta o mediata, es decir, con un auxilio de aparato, se va a dar con el auxilio de aparato, el más antiguo, que es el simple, que es el estetoscopio de Pinar. Y la auscultación de los latidos fetales en sumo interés porque va a permitir sentar con certeza el diagnóstico, verificar si la vida del feto
hasta apreciar la marcha del parto o poner en evidencia el sufrimiento fetal, sobre todo cuando está durante el trabajo de parto. Hay una técnica, la técnica para la ocultación utilizando el estetoscopio de Pinar, como podemos ver ahí en la imagen. Esta técnica se realiza colocando a la embarazada en decúbito dorsal en una mesa de examen, no tiene que ser muy baja. Esto se toma el estetoscopio por el tallo y se aplica a la campana perpendicularmente sobre el foco de ocultación. La mano libre toma el pulso de la madre a fin de diferenciar los latidos fetales de los maternos. Los latidos fetales, aquí se debe estudiar su frecuencia, la intensidad, el ritmo y la localización. En cuanto a la frecuencia, oscilan entre 120 y 160 latidos por minuto. Aquí es clásico considerar el ritmo de los latidos fetales como separados por intervalos iguales. Suele parecerse al tic-tac de un reloj. Y también se debe realizar un diagnóstico diferencial de los latidos fetales con los maternos. En general, la madre tiene entre 70 a 80 pulsaciones por minuto y el feto 120 a 160 latidos por minuto. Esa diferencia basta para distinguirlo. En cuanto al tacto por vía vaginal, aquí va a ser muy útil para el diagnóstico de la probabilidad en el primer trimestre, este tacto, y para completar los datos obtenidos a la palpación. También se puede utilizar la pelimetría interna y la externa. El diagnóstico de la fecha probable de parto. Aquí se debe considerar el primer día de la última menstruación hasta la expulsión de un feto normalmente desarrollado. Se puede calcular esta fecha probable de parto con estos siguientes métodos. Uno de ellos es la regla de Pinar, que esta regla de Pinar se toma en cuenta el día que terminó la menstruación y se le... A ver un momento, joven. En el diagnóstico diferencial de latido fetal, me dice que es de acuerdo a los latidos maternos, ¿no es cierto? ¿Cómo va Sí, a sí, realizar doctor. eso? ¿Cómo se va a dar cuenta? ¿Qué tipo de maniobras va a realizar para saber Eh, a qué lado de la línea media de la madre usted tiene que tener cuidado? ¿Cómo puede darse cuenta? ¿Y con quién el latido fetal materno, de quién tiene que darse cuenta? ¿De qué vaso? mm, podría ser, doctor, No podría, la eh, anatomía no cambia. quise decir, podría ser por la técnica de Leopolds. No. A ver, usted agarra y empieza a escuchar la frecuencia del latido cardíaco fetal y, y toma el pulso de la madre. Uno, eso es una forma. Y dos, tiene que saber anatómicamente con qué tipo de vaso puede estar confundiendo el latido cardíaco fetal con, con los latidos maternos, que es con la aorta abdominal que está por detrás. Estoy siguiendo su exposición y usted me está leyendo el temario que me ha presentado, puntos y comas. Todo el trabajo que me ha presentado escrito, usted me lo está leyendo. Pero a ver, continúe.
Estábamos hablando en cuanto a la fecha probable de parto. Algunos de los métodos habíamos dicho que es la regla de Pinar, que aquí se debe tomar en cuenta el día que terminó la menstruación y se le van a agregar 10 días y se retroceden 3 meses. También la regla de Naegele, la regla de Watts y el uso de calendario. Que este uso de calendario es especialmente diseñado en los que tras fijar la fecha de la última menstruación se marca la fecha probable de parto con una diferencia de 280 días entre ambos. En cuanto al diagnóstico de la capacidad del canal pelvis genital, tenemos la pelvimetría interna, que hay 3 tipos de pelvimetría interna: la pelvimetría digital, la instrumental y la radiológica. La digital, que es la que mide con los dedos, A introduciendo ver, en la vagina. escúcheme, joven. Usted tiene que explicar regla por regla. Si usted va a sacar la fecha probable de parto, ya sea por Pinar, por Nagel o por Wall, tiene que saber cuándo y cómo. Si es al primer día de la menstruación, al último día de la menstruación, se aumentan 7 días, se aumentan 10 días. Eso es lo que usted tiene que explicar. No los puede mencionar así esporádicamente, porque estas reglas se aplican en la actualidad. Aquí no se toma una ecografía y se dice lo que dice la ecografía. No es así. En la actualidad uno se tiene que basar de acuerdo a las reglas que están puestas por la Organización Panamericana de Salud y por la OMS. Y esas dos instituciones, que son mundiales, dicen que estas reglas deben mencionarse y deben realizarse. Eso se hace en todos los centros. Sí, doctor, ahí me faltó mencionar la regla de Naegele, que es la del primer día de la última menstruación y se le agregan 7 días y se le retroceden 3 meses. No, La regla, así. Al primer día de la última menstruación, así tiene que explicarlo, joven. la regla de Walsh, que es la más usada, se realiza al primer día de la última menstruación y se le agregan 10 días y se retroceden 3 meses. Y ahí está la del uso del calendario, que es la que había dicho hace un momento. Y las otras dos, la de Pinar y Nagel, no sirven. Ya Ya, la, ya la continúe, había, continúe, ya la continúe. había Siga mencionado. nomás, joven. Aquí en la pelvimetría había dicho que hay 3 tipos de pelvimetría interna: la pelvimetría digital, la pelvimetría instrumental y la pelvimetría radiológica. La digital, que se mide con los dedos, introduciendo en la vagina y llegan hasta el punto de reparto. Esta es la más utilizada. La ¿Qué pelvimetría, dedos? el dedo índice y el medio. La pelvimetría instrumental, esta nos va a ayudar con el pelvímetro especial. Y la En relación pelvimetría, a quién tiene que introducir los dedos. ¿En qué posición de la madre? eh, A ver, estamos mal con sus exposiciones. Estamos empezando mal, jóvenes. No es por presentar, por presentar. Tengan cuidado. La evaluación de esto, saben, que es sobre 35 ponderados, fuera de las otras prácticas. Por favor, háganlo bien. Después vienen los problemas y dicen, yo lo expuse bien. Y ahí está el problema. Porque de esto eh, van a dar examen sus compañeros. doctor, sería la posición obstétrica. Siga. La pelvigrafía es el reconocimiento a través del tacto de la forma y la característica anatómica del estrecho superior
y la excavación y el estrecho inferior. Las medidas de la inclinación también de la pelvis va a ser importante porque la inclinación normal de la pelvis está dada en la mujer de pie por los ángulos que forman con la horizontal los planos de estrecho superior a 60 grados y del estrecho inferior a 10 grados. Aquí en la pelvimetría externa, como podemos ver en la primera imagen, que esta es para evaluar, esta pelvimetría externa va a ser para evaluar la capacidad en el trabajo de parto, la capacidad de la pelvis al momento de parto. Entonces, en la primera imagen vemos el diámetro anteroposterior de Baudeloque. Esta va dada por el borde superior del pube al vértice de la apófisis espinosa de la quinta Que lumbar. continúe su compañera, a ver. Vamos, que continúe su compañera, por favor. Como estaba hablando mi compañero sobre el diámetro anteposterior de Baudeloque, ese tiene que medir 20 centímetros y se utiliza el pelvímetro desde el borde superior del pubis hasta la apófisis espinosa de la quinta lumbar. Ya el diámetro biespinoso también se ocupa el pelvímetro y se unen las dos espinas ilíacas anterosuperiores. Ese tiene que medir 24 centímetros. Cuanto al diámetro bicrestilio, se extiende por puntos más separados de las crestas ilíacas. Se posiciona el pelvímetro en las crestas ilíacas y tiene que medir 28 centímetros. El diámetro bitrocántero, ese tiene que medir 32 centímetros y se ubica en la parte superior de los trocánteres. Otro método que se usa para saber la capacidad de la pelvis para el trabajo de parto sería el romboide de Michaelis. Se hace esa figura que tiene 4 puntos, ubicando el primer punto en la apófisis espinosa de la quinta vértebra lumbar y el punto inferior sería en el surco interglúteo y lateralmente se posiciona en la fosita de Venus. Cuanto al asesoramiento genético, es un factor muy importante de tomarse en cuenta por las parejas, porque son estudios que se hacen para saber si en una pareja hay posibilidad de tener enfermedades crónicas graves futuras en su descendencia. Ese es un estudio pronóstico y preventivo cuando se es realizado antes de la paciente estar embarazada. Y ya con la paciente embarazada se utiliza para saber las posibilidades. El diagnóstico y tratamiento prenatal de los trastornos genéticos y defectos congénitos. Tras se hace esos estudios, con esos estudios se puede diagnosticar las enfermedades y tras eso se denomina un tratamiento o una actitud a tomarse cuanto a las enfermedades genéticas que pueden presentarse o no con esa pareja. Hay varios beneficios en realizar ese diagnóstico prenatal genético. Uno de los beneficios es que se disminuyen los temores en la mayoría de las parejas, o sea,
Las parejas ya no van a tener ese miedo de tener alguna enfermedad si ya lo han hecho antes de que la mujer esté embarazada. Si ya está embarazada, es de gran valor para el manejo obstétrico, permite intervenciones perinatales especializadas y también evita intervenciones innecesarias. El impacto del diagnóstico prenatal de anomalías congénitas en la conducta perinatal. Si hay alguna anomalía que es detectada en esos estudios, hay que tomar en cuenta esos siguientes puntos. Si la anomalía detectada resulta incompatible con la vida, en ese caso se debe privilegiar la salud materna. Si es una anomalía que se puede corregirse al nacimiento, no se debe intervenir, se debe esperar el nacimiento del bebé y ahí recién tratarse. Si es una anomalía que puede ocasionar una distocia durante el trabajo de parto, se recomienda la cesárea. Si es una anomalía que es progresiva, se debe adelantar el parto. Si se trata de una anomalía que impide el desarrollo, hay que hacer una corrección. Y si esa anomalía cumple con los criterios de tratamiento intrauterino, se debe intervenir. Ese de acuerdo a Gado que salieron ese impacto del diagnóstico en 1998. Técnica de tamizaje prenatal de los defectos congénitos. Tamizaje prenatal es lo que permite la identificación de individuos sanos, de separarlo de esos pacientes que tienen algún riesgo de padecer algún trastorno. Se utilizan marcadores bioquímicos y ecográficos. Cuando se trata de los marcadores ecográficos, son lo que se puede observar por la ecografía, los defectos congénitos que son observables en ecografía. Ya cuando se trata de los marcadores bioquímicos, son sustancias que se pueden medir en la sangre materna, sustancias propias del embarazo. Tamizaje prenatal, se utiliza también dos técnicas, que sería el tamizaje sérico del primer trimestre y la translucencia nucal. El tamizaje sérico del primer trimestre se utiliza la proteína A plasmática y la subunidad B libre del HCG. Cuando se trata de la translucencia nucal, se usa el ultrasonido y se puede observar el síndrome de Down cuando ese examen es hecho durante la 10ª y 14ª semana de gestación. El ultrasonido. Aquí, como hay varios otros países que ya cuentan con equipos ecográficos de nueva generación, sigue siendo muy utilizado y como el método para detectar alguna anomalía. Con el ultrasonido se pueden detectar varias enfermedades, por ejemplo, malformaciones cardíacas como la tetralogía de Fallot, el trunco arterioso, aparte de otras enfermedades que también se pueden observar con el ultrasonido. Métodos precoces de diagnóstico prenatal. Uno de los métodos que se puede usar para el diagnóstico prenatal de anomalía sería el método de las velocidades coriónicas. Eso se hace a partir de la 11ª semana de gestación y se hace por la aspiración de las velocidades coriales. Y con esa muestra se hace un análisis cromosómico. Ese examen tiene una alta certeza de estudio
y tarda una semana para tener los resultados. La amniocentesis. Ese es un estudio de líquido amniótico. Se realiza a partir de la 15ª semana de gestación y se hace a través de una punción en la pared abdominal usando un control ecográfico. Como se ve en la imagen, se ubica la jeringa en un ángulo de 90 grados, siempre tomando en cuenta las imágenes ecográficas. Lo que se obtiene en ese líquido son las células fetales a fin de que se realice un análisis cromosómico. Ese estudio tarda entre 2 a 3 semanas para obtener resultados. También hay técnicas de estudio genético, que sería por diagnóstico molecular. Se realiza el PCR, que es una técnica para amplificar el número de copias de una región específica del ADN. Es un método de costo relativo bajo y es muy específico. Con la prueba de PCR se puede obtener un diagnóstico prenatal de alguna anomalía, identificación de la pared de los portadores de enfermedades génicas. Otra prueba es la prueba de Fish, que es la de fluorescencia in situ hybridization. Es una técnica complementaria que se aplica de forma asistencial porque necesita como base la citogenética clásica. Los estudios de Fish se obtienen por punción de las velocidades coriónicas o por amniocentesis. Es útil para detectar trisomías o aneuploidías, que son alteraciones cromosómicas numéricas de los cromosomas sexuales. Intervenciones perinatales basadas en el diagnóstico citogenético. Hay algunas anomalías que pueden ser corregibles al término del embarazo, que se puede intervenir al término del embarazo. Y hay otras que requieren un parto por cesárea. Algunos ejemplos de anomalías corregibles al término son onfaloceles, deformidades de miembros, como la displasia de cadera, teratoma. Otra anomalía que requiere un parto cesárea, que esa no se puede intervenir, serían la hidrocefalia severa, cuando hay gemelos siameses, o malformaciones que provocan distrés fetal. Control de parto y atención inmediata de recién nacidos con problemas genéticos. Es importante realizar el diagnóstico prenatal de alguna anomalía, porque esos bebés necesitan un cuidado especial dependiendo de la anomalía que tienen. Ese cuidado especial sería definir qué tipo de parto se va a realizar, si se puede mantener el embarazo en su fecha de parto probable normal o si hay necesidad que se adelante. Y también hay que saber si el centro donde acude la madre tiene disponible los cuidados necesarios para el bebé y para la madre. Ultrasonido en obstetricia. Hay 4 sistemas de exploración que se utiliza de los ultrasonidos, que sería la imagen de modo A, de modo B, de modo M y escala de grises. La imagen de modo A es la más antigua, se trata de una imagen
unidimensional. Eso actualmente ya no es tan utilizado en obstetricia. Ya la imagen de modo B es la imagen bidimensional. La imagen de modo M es la que se utiliza mayormente actualmente porque es la imagen bidimensional con movimientos respiratorio y cardíaco fetales. La escala de grises se trata del registro de los ecos en diferentes tonos de gris y permite evaluar los tejidos. Hay características muy importantes a observar en un examen ecográfico obstétrico. En cada semana hay cosas importantes que uno tiene que observar en la ecografía. Por ejemplo, a la quinta semana, a la quinta semana que la mujer no tiene menstruación, que está con amenorrea, se observa que hay un aumento del diámetro del útero. A la sexta semana de amenorrea es cuando aparece el saco gestacional, pudiendo o no aparecer ahí ya el embrión. A la séptima o octava semana, el saco ya tiene que estar ubicado en la mitad de la cavidad uterina. A partir de esta semana sí tiene que observarse el embrión. Y ¿Cuándo se observa el saco vitelino? el saco vitelino a partir de la quinta semana. O sea, a ver, no lo entiendo. Habla de que en la semana 5 empieza a aumentar los diámetros anteroposteriores y longitudinal del útero, ¿no es cierto? Sí. Y de acuerdo a su informe, dice, se visualizan ecos en su interior sin estructuras definidas. Entonces, en la quinta semana también se va a observar el saco vitelino, si no hay estructuras definidas. ¿O qué es No, el no. saco vitelino? El saco vitelino es un tejido en forma de bolsa que contiene el embrión. En realidad no se observaría a la quinta semana. Ya. Entonces, ¿cuándo se observa? El saco vitelino, él aparece al tercer día de la gestación. Al tercer día. Ya. Continúe. Cuando estaba hablando de la séptima o octava semana, que ahí es donde se empieza a observar el embrión y se pueden notar los latidos cardíacos y su movimiento. Entre la décima y la 11ª semana, ya el saco gestacional se ocupa toda la cavidad uterina. Y en ese tiempo comienza a aparecer la cabeza fetal, todavía no muy definida, que a partir de la 13ª semana se observa bien. A partir de las 20 semanas ya se observa bien desarrollado el feto. Se reconoce cada detalle, las manos, las piernas, el ¿Qué fémur. examen se realiza entre la semana 11 y la 13.6? La ecografía morfológica. No, pues si usted está diciendo que todavía está en desarrollo el producto, ¿va a buscar morfología en ese periodo? No, no es cierto. Tiene que buscar screening de cromosomopatía.
a través de la translucencia nucal, porque lo que me está dando usted es la parte ecográfica, ¿no es cierto? Entonces hay que ir dando todos los estudios de acuerdo a la semana correspondiente. Continúe. Ya como decía, la 20 semanas todas las estructuras se ven bien detalladas. Y también el cerebro se ve bien detallado. Podemos observar los ventrículos laterales y el tallo cerebral. Hay varias indicaciones de ultrasonido en obstetricia. Esas indicaciones se dividen en el primer trimestre y el segundo y tercer trimestre. En el primer trimestre, como se puede observar en el cuadro, es indicado para detectar si hay un embarazo, para saber si trata de un embarazo de un feto de 2 o más, si el embrión está vivo, si ha sucedido un aborto completo o incompleto, si el saco gestacional está ubicado en el útero o está en las trompas, que sería el embarazo ectópico. También sirve para detectar si hay un huevo anembrionado, que es cuando hay la presencia del saco gestacional, pero no se forma el embrión. Ya cuando se trata del diagnóstico de segundo y tercer trimestre, se indica el ultrasonido para saber si está todo normal con el feto, si su vitalidad está normal, si hay alguna malformación. Se utiliza también para saber el sexo del feto, dónde está localizado, si de acuerdo a la maduración placentaria también se indica. Y se utiliza también para saber la edad gestacional y el peso y crecimiento del feto. La exploración ecográfica de rutina con objetivo específico tiene su objetivo saber la evolución del embarazo. En los países europeos se lleva a cabo una rutina que fue escrita por Whitfield en 1985. En la primera mitad de la gestación se debe hacer una rutina ecográfica para confirmar el embarazo, para saber la edad gestacional, para detectar si hay alguna malformación congénita, si la placenta está ubicada donde debe estar, si está fúndica. También sirve para detectar si hay más de un feto, si hay un embarazo múltiple. Ya cuando se trata del tercer trimestre, la rutina ecográfica es importante para evaluar si el feto está creciendo de acuerdo a las semanas que tiene, si hay alguna malformación, si hay una placenta previa, y también si el feto está cefálico, podálico. El diagnóstico de la salud fetal. Cuanto a la evolución de la maduración fetal, hay que observar si hay una maduración pulmonar, que se haga posible que el feto haga la hematosis fuera del útero, ya nacido. A partir de las 28 semanas es cuando se empieza la producción de la sustancia surfactante que es responsable por la maduración pulmonar. Y eso sería lo importante de evaluar la maduración fetal. Hay algunos métodos que se utilizan para saber la maduración del embarazo, cómo el embarazo va yendo.
que sería la altura uterina, sería saber si la madre siente los movimientos del feto. Otro sería la madurez placentaria, la biometría fetal por ecografía, la radiografía de abdomen que no es muy utilizada por los rayos X, la amniografía, la ¿Qué pueden fetografía. producir los rayos X en la gestación? Ahora que lo han mencionado. Pueden producir malformaciones por la radiación. Ya, siga. También se puede hacer la resonancia nuclear magnética y la prueba con el líquido amniótico, como ya mencioné antes de la amniocentesis. Esa amniocentesis no es aconsejable que se haya hecho por vía vaginal, es solo por vía abdominal, porque por vía vaginal se puede y se va a producir una ruptura de membrana. Ahí cuanto a los componentes del líquido amniótico, durante la vida intrauterina, el feto segrega el líquido en forma continua hacia las vías aéreas superiores. Y ese líquido fetal es deglutido en su mayoría. De esa forma se puede saber el grado de madurez del pulmón. Otro sería el esquema escalonado de decisiones para diagnosticar la madurez pulmonar fetal. Se trata de observar la imagen ecográfica de la madurez placentaria y comparar con la madurez pulmonar fetal. O sea, si la placenta está en grado 0, grado 1, y hacer una comparación con la madurez pulmonar fetal. Otro sería la evaluación del bienestar fetal ante el parto. Es necesario evaluar su crecimiento y su vitalidad. Esa prueba que se hace y se puede observar si hay algún factor de riesgo potencial o real. Otra que se puede utilizar para diagnóstico de la salud fetal. Disculpe, ¿hay algo más que puedan acotar fuera de leer las diapositivas en la exposición? Porque se las puede pasar las diapositivas a sus compañeros y evitamos problemas, ellos también lo pueden leer. ¿Hay algo más que puedan aumentar? Bien, gracias, está bien. Bien, jóvenes, por favor deje de proyectar, señorita. Quiero fijar los temas para el día lunes. Yo creo que ya han estado leyendo. Y en este momento vamos a confirmar. Yo les había recomendado que íbamos a dar de otros temas más, pero viendo el libro, y que es de donde tienen que estudiar ustedes, les voy a dar los temas. Uno es obstetricia. El segundo tema vendría a ser anatomía, que no lo dimos porque ya lo habíamos dado en la parte de ginecología, pero en el libro sí o sí se tiene que volver a tomar la parte de anatomía. El otro tema es espermiogénesis y todos los factores, ¿no? Después viene canal de parto móvil fetal y va a entrar el examen de mujer grávida también. Entonces, a ver, déjenme decirles de acuerdo a las páginas.
para el examen, que va desde la... Entonces, entra anatomía de los órganos femeninos de la reproducción, origen y desarrollo del embarazo, donde está embriogénesis, canal de parto y móvil fetal, y examen de la mujer grávida. Son 4 temas. Les repito, de acuerdo al libro de obstetricia de Schwartz, es anatomía de los órganos femeninos de la reproducción, 1. 2, origen y desarrollo del embarazo. 3, canal de parto y móvil fetal. Y 4, examen de la mujer grávida. Bien, entonces el día lunes vamos a tomarlo el examen. Ahora 10 de la mañana en la carrera, en 2 grupos. No recuerdo bien ahora. Ahora ¿O prefieren darlo en la tarde? A ver, manifiéstense, por favor, jóvenes. Sí, doctor, sería muy buena idea. Doctor. En la tardecita, doctor. Ya, por ya, favor. entonces, 2 de la tarde, entonces. Está bien, doctor. Ya, 2 de la tarde, empezando con el primer grupo que vendrían a ser las señoritas. ¿Ya? Varones, doctor, creo. No sé a quién le toca. A los varones. Doctor, ¿no podría ser a las 5 de la tarde, No, disculpe? no, yo también tengo que trabajar, jóvenes. Por eso les estoy modificando el horario justamente para darles. O volvemos a las 10 de la mañana y se termina. Y ahí No, evitamos doctor, muchas confusiones y gracias. Está bien a problemas. las 2. Gracias, doctor. Entonces, 2 de la tarde, jóvenes. No olviden, el primer grupo van a ser los jóvenes, 2 de la tarde, y las señoritas ya tienen que estar a las 2:30, porque no creo que vayan a hacer muchas preguntas. Ya, doctor, gracias. Listo, hasta luego. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego, doctor, gracias. No tengo. Hasta luego, doctor. ¿Por qué no le dijiste a tu madre? Pues yo le dije a tu madre que más. Pero tenés que ver que tenés, que no tenés. ¿Verdad, segundo? Doctor, buenas tardes. El origen de embarazo